de piezas de manuscritos, incunables, impresos, obras raras, únicas características por su impresión, que son costosísimas y las tenemos desafortunadamente sin catalogar. ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Por qué tenemos estos materiales sin catalogar? Porque nosotros en la Biblioteca Nacional pasó muchos años en que estaba, digamos, el gobierno tenía esos materiales y después de un tiempo por ley, la Universidad Nacional Autónoma de México toma como dato esa colección y en lo que se hace el inventario de cada uno de estos materiales y el personal que tenemos, que no era mucho, era muy poco, pues claro que tenemos todas estas obras, como estos patrimonios bibliográficos, pues los tenemos algunos en su mayoría del 100%, que sería como 50,000 ejemplares, tenemos catalogado como el 20%, ¿no? Digamos que estamos trabajando desde hace muchos años en poder catalogar esos materiales. Consideramos también que el patrimonio se extiende a otras obras, manuscritos modernos, autógrafos originales, otras ediciones príncipe, ediciones de bibliófilo, facímiles, encuadernaciones, en fin, tenemos una diversidad de información al momento de entender el patrimonio bibliográfico. Los libros y textos impresos constituyen también el patrimonio bibliográfico, el cual forma parte de un conjunto más amplio de objetos que tiene como característica esencial una inscripción de datos. Ellos son el resultado material de las prácticas de la cultura escrita, al que en un conjunto llamamos patrimonio documental. El patrimonio documental para la UNESCO se preocupó muchísimo eh, para poder identificar qué se entiende por patrimonio documental, qué se entiende también por preservar los contenidos locales, de tal forma que en el 2017 hay una presión por parte de la UNESCO de decir todo lo que tú tienes y que además es que no hay en otra parte del mundo, tiene que estar puesto en un catálogo, tiene que cumplir ciertos requisitos de identificación y urge, porque eh, es necesario identificar esas obras de México que tiene un valor patrimonial nacional. Y entonces nos dimos a la tarea de estar revisando qué tipo de información, qué tipo de obra tenemos, con qué características y algo muy importante, el elemento que tiene que ver con la materialidad, qué grado de oxidación tenían esos materiales. Después de empezar a trabajar justamente eh, como nos tocó en el 2020, trabajar con el fondo antiguo, vino un fenómeno que tiene que ver con esta evolución. Pues empezaron a llegar más materiales electrónicos, libros digitales, ebooks, y entonces no sabíamos ni qué hacer con toda esa información y empezamos a investigar. Se hizo un grupo de especialistas para poder revisar hacia dónde iba, ¿no? El proceso de la biblioteca. Nos dimos cuenta en estas cifras eh, a nivel internacional que había a un aumento en los libros que se estaban depositando a nivel internacional y México tampoco se había quedado atrás. El recurso de únicos que son frutos del saber o la expresión, no solamente ya se limitaban a estos formatos antiguos, a estos materiales antiguos, también el mismo valor que tenían esos materiales antiguos lo tenían o lo tienen los materiales contemporáneos, aunque quizás no tengan esa riqueza histórica, pero sí en algún momento esos materiales se van a convertir en materiales que van a ser objeto de estudio. Por supuesto, para nosotros fue un reto muy importante el preservar esta enorme información. Cuanto más nosotros estábamos, pues estábamos trabajando la parte del fondo reservado y ahora todo lo que tiene que ver con el patrimonio digital, empezamos ahí a notar que no teníamos la capacidad ni la competencia. Por un lado, cuánto nos costaba el poder almacenar cada obra, en qué con qué detalles técnicos íbamos a trabajar o a digitalizar para preservar esos materiales. Y eso nos detuvo en algún momento el pensar cómo vamos a empezar a guardar todos estos materiales. Teníamos una capacidad quizás de 1 terabyte anual
Y eso, los que están en audiovisuales pueden entender que un video es súper pesado y se llena muy rápidamente. Entonces, el gran problema de decir, en nuestro caso fue, no tenemos la capacidad ni tecnológica ni la capacidad para poder almacenar todos esos materiales en nuestro catálogo, en nuestro servidor. Era muchísimo. No sé si a ustedes les ha pasado ese tipo de disyuntivas. Es decir, descargo el PDF, lo asocio al bicatálogo y al final del año, ¿cuánto estoy acumulando? Solamente estoy hablando de texto. No estoy hablando de imagen, no estoy hablando tampoco de video, que es, además es pesadísimo y costoso la parte del almacenamiento. Entonces, nosotros ahí teníamos ese choque, no solamente en términos en este caso que era el doctor Felipe, que era nuestro director, sino también con el equipo de informática. ¿Cómo solucionamos este problema? Que además nos dicen que es ley ya, se firmó un decreto y cambia las reglas del juego. Ya no es si quieres, ahora estás obligado a poder, a tener que almacenar y describir estos materiales en tu catálogo. Y entonces, eh, como ustedes saben, la Biblioteca Nacional pues recopila a través de la disposición legal toda la producción bibliográfica y documental de la nación, organiza y difunde información sobre el patrimonio bibliográfico y documental y preserva el patrimonio bibliográfico y documental para generaciones futuras. Bajo estos tres principios, pues lo que empezamos a trabajar, bueno, aquí un poco de la historia de la Biblioteca Nacional, lo que les conté en un momento, cómo pasó de estar en el centro de la Ciudad de México y ya pasó a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929. Todos los materiales que estaban almacenados aquí, más todos los que estaban ya de por sí entregándose cada año, pues todo eso fue lo que se, pues pasó de, la biblioteca de San Agustín, que estaba en el centro. Y pues claro, por eso hay dos bodegas muy grandes. La bodega, lo que puede ser lo contemporáneo y lo del fondo reservado. Entonces, es como un monstruo que todavía no se termina de organizar. En términos, en numeralias, esto es la información que nosotros tenemos, casi 1.300.000 de libros que tenemos procesados, entre ellos libros, mapas, grabaciones sonoras, videograbaciones, material didáctico, un crecimiento anual de casi 16.000 ítems aproximadamente. Esto es lo que tiene, digamos, la biblioteca, pero la hemeroteca tiene casi 7 millones. Solamente 7 millones porque ellos tuvieron hace como 10 años un proyecto en donde, como ustedes saben, el periódico se oxida más rápido que un libro tradicional. Entonces, se buscó un financiamiento por parte de la UNESCO, se contrató una empresa y empezaron a digitalizar las publicaciones periódicas, los libros mexicanos, los periódicos mexicanos, por eso tienen esa cantidad. Y entonces volvemos al punto, la cantidad de capacidad y almacenamiento pues nos va superando, porque al final nosotros podemos describir, pero ¿y cómo asociamos este objeto? ¿Cómo nosotros lo asociamos y que el sistema realmente soporte la cantidad de objetos que nosotros tenemos? Ahí estaba un primer reto que nosotros nos dimos cuenta. La digitalización de documentos análogos permite no únicamente su conservación a través del tiempo, sino la consulta de múltiples usuarios simultáneamente. Por supuesto, para nosotros era vital que estuvieran a disposición y en acceso abierto los materiales que nosotros digitalizamos, pero pues claro, había siempre esta restricción del derecho de autor para los libros que estaban protegidos por derecho de autor. Nosotros tomamos la decisión de acceso restringido. Solamente se puede consultar y solo se puede ver dentro de la biblioteca, pero no puedes ni descargar, no puedes, eh, no puedes descargar ni imprimir el material, solamente es vista, es a vista, digamos, los materiales. Esto es lo que nosotros tenemos actualmente en la biblioteca digital. Aquí la interfaz que estamos utilizando es la anterior, la que nos
teníamos antes de pasarnos a Alma. Estos son algunos de los colecciones que existen, ¿no? En la biblioteca digital está la iconoteca, los incunables, los impresos mexicanos, los libros de coro, que son grandísimos, los de fondo de origen, los de algunas academias, de algunos órdenes religiosas también, y algunos personajes ilustres que donaron algunas colecciones en la biblioteca y que se digitalizaron esos materiales. Tenemos del siglo XVI al siglo XIX más de 6,000 títulos, más de 2,4 millones de imágenes tenemos en acceso abierto. A partir de un proyecto que además se llama Hemeroteca Digital, podemos encontrar ahí casi 1 millón de imágenes y las otras imágenes tienen que ver con colecciones o tienen que ver con fondos que están en acceso abierto porque ya el derecho de autor pues ya no tienen esas obras. Aquí también tenemos la hemeroteca digital con estos materiales. Tenemos más de 940 títulos, más de 7 millones de ítems y más de 9 millones de imágenes. O sea, es un monstruo que se tiene que alimentar y se tiene que estar revisando constantemente. En el 2021 se establece la obligación de los editores y los productores de materiales bibliográficos y documental del país de entregar 2 ejemplares de publicaciones impresas y un archivo de sus publicaciones digitales a la Biblioteca Nacional para su custodia, preservación y su disposición y para su consulta. El 1 de junio del 2021 se publica en México la Ley General de Bibliotecas, donde declara de interés público la recopilación, integración, almacenamiento, custodia y conservación de toda obra de contenido educativo, cultural, científico, técnico o de esparcimiento, distribuidas para su comercialización o de manera gratuita en formato impreso o electrónico, analógico o digital en el territorio nacional. El conjunto de las obras recopiladas constituyen el depósito legal. Y esto ya nos trajo pues un nuevo paradigma para poder organizar la información, porque rompe con cómo estábamos catalogando nuestros materiales impresos. Ahora ya viene el digital y para el digital pues teníamos que revisar una serie de datos. Empezamos a revisar cuál era la competencia y el alcance que tenía las bibliotecas y en este caso, por supuesto, el objetivo de esta ley era garantizar la conservación del patrimonio documental. Es decir, no solamente era recibir y almacenar, teníamos que preservar y ahí nos ponía, digamos, como decimos en México, a parir chayotes, ¿no? Es decir, ¿cómo le vamos a hacer? Porque apenas podemos con lo impreso y cómo vamos a hacer esta transición hacia lo digital. En este caso, los retos del depósito legal digital, establecimos un modelo de administración para el depósito legal, empezamos a crear de la nada cómo recibir estas obras, es decir, desde la adquisición, no está Rocío, pero Rocío llevó la parte más difícil, cómo se reciben estos materiales. Y aquí nosotros pusimos una serie de condiciones a los editores para poder administrar desde el inicio, el ingreso, todo lo que iba a pasar a los demás departamentos. Sobre todo en el primer caso, es decir, como era una disposición de ley, nosotros teníamos que cumplir normativamente con enviar un acuse de recibido con toda la información, con todo lo que tiene que ver con la ley, y estuvimos ahí investigando cómo hacer este formato, con qué elementos jurídicos para entregarlos y para, digamos, que este acuse les sirva a ellos ante la ley de decir, oye, yo ya entregué, a mí no me pongan ninguna multa, yo ya pasé la prueba, ¿no? De entregar mis materiales. Desarrollar una plataforma tecnológica para recibir, catalogar y dar acceso a los materiales digitales recibidos en el depósito legal. Y aquí nos dimos cuenta que nuestro sistema no podía. Estábamos utilizando Aleph y no soportaba toda la carga o todo lo pesado que estaba recibiendo.
Entonces, no sé si ustedes, ¿quiénes utilizan Aleph de aquí? ¿Les ha pasado algo similar o si creen que soporte todo lo digital? Ujú. ¿Por qué más cosas? No entiendo. Ujú. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Por qué están buscando otro sistema? ¿Por qué creen que Aleph no está soportando esta cantidad de información? Porque quizás no está diseñado, ¿no? Dejó de actualizar, ¿no? Ya, pero además todo es un factor económico, ¿no? Es decir, lo dejo de actualizar porque aquí tengo, digamos, ya tenemos Alma que es mejor, que es más robusto, que tiene mayor gestión, que tiene mayor potencial. Y claro, este lo dejo de un lado, ya no lo sigo, ¿no? Mejorando, ¿no? Eso pasa en la industria, ¿no? De la información. Hicimos las pruebas. Tardamos 2 meses, primero en cargar el libro, cargar también si podíamos audios, si podíamos meterle audio, cómo iban a hacer esos al momento de el despliegue de la página, lo que decía Martín, se descarga, tienes que abrir una aplicación para poder reproducir eso, entonces es todo en uno, un clic en un solo lugar y con la certeza de que la información que voy a agregar ahí, sé que está relacionada este registro bibliográfico con este objeto. Tengo esa certeza que está ahí y que el objeto mismo tiene información embebida, que es lo que vamos a ver más adelante. Desarrollamos también un modelo y una plataforma para preservación a largo plazo. Eso nadie nos lo enseñó, no lo recibimos en la carrera. Entonces estábamos muy enojados porque, doctor, ¿por qué eso nunca lo vimos en la carrera? Cómo gestionar esta crisis de ya nos llegó lo digital y tenemos, digamos, un bochito, ¿no? Aquí un bochito es un bochito, ¿verdad? Igual que allá. Un bochito, sí, un bochito. Y esto nos requiere que tengamos un supercarro y no tenemos eso. Entonces, claro, la gestión de crisis, de entender que el catalogar no solo implica meter datos, implica saber todo este proceso para poder tomar decisiones. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿En dónde mi expertise va a ser útil? ¿En qué momento me van a poder consultar algo para que se pueda o no comprar? ¿En dónde estoy influyendo para poder tomar una decisión? Entonces yo creo que por eso quizás el doctor me dijo, metan este metiche también y ahí estuve en la parte de la negociación, porque yo preguntaba todo. Entonces, bueno, hicimos este modelo de administración de depósito legal digital como nosotros, con los recursos que nosotros teníamos, no había más. A partir del verano del 2020 empezamos a diseñar un procedimiento de entrega de material sujetos a depósito legal para hacerlo eficiente, siguiendo también, ahí nos vino la pandemia y entonces fue todo más difícil, o sea, que fuera con medidas sanitarias no específicas. Y aquí trabajó el doctor Felipe, estuvo Rocío Cázares, Martín Sandoval y su servidor, estuvimos trabajando en este modelo, en esta manera de poder registrar esta información. Primero, pues no era visible, ya la página cambió, por supuesto. Creamos este icono para hacer el depósito legal y ahí nosotros hicimos este esquema de metadatos. Son datos básicos para que el doctor tenía una palabra muy fea, nos decía, ustedes van a crear manuales para, y nosotros, bueno, porque tienen que llenarlo tan fácil que no nos tienen que preguntar, porque imagínate que nos están pregunte y pregunte, te vas a llevar la vida. Mejor crea un formato que les permita a los editores identificar, por supuesto, elementos que nosotros después vamos a reutilizar y los vamos a agregar masivamente a nuestro sistema. Entonces pedimos a estos
datos, creo que son como 10 datos: ISBN, título, subtítulo, autor principal, coautores, número de edición, lugar de publicación, editorial, año de publicación, paginación, números de ejemplares a entregar, números de ejemplares digitales que ellos nos tenían que entregar. Y bueno, y ahí estaba un ejemplo para que ellos puedan llenar este, este formatito. Y bueno, con toda la diversidad que nosotros nos encontramos, empezamos a ver que cuando nosotros pedíamos, nos daban EPUB. Cuando nosotros pedíamos objetos digitales, nos daban PDFs. Cuando pedíamos, nos daban una diversidad de formatos que nosotros empezamos a decir, no, tenemos que evaluar de todos los formatos que existen, cuál es el que nosotros queremos. No en términos para poder preservar, sino para poder visualizar y para que nuestro sistema pueda alojarlos sin ocupar tanto espacio. Y uno de los, ¿cómo se puede decir? Uno de los formatos fue el PDFA. El PDFA fue el que nosotros solicitamos para que ellos nos entregaran los materiales, y estos fueron algunos títulos que recibimos en la primera entrega. Los materiales entregados por depósito legal siguen un flujo de trabajo continuo desde el departamento de adquisiciones, donde ingresan, siguen al departamento de catalogación para su tratamiento bibliográfico y continúan en el departamento de formación de colecciones e inventarios para la asignación de metadatos administrativos y su respectiva publicación en el catálogo en línea, dependiendo de su naturaleza, así como la preparación de los objetos digitales para su preservación a largo plazo. En el 2021 se promulga la ley, en el octubre nosotros ingresan 16 libros digitales, eh, se realiza en el 2021, se ingresan los materiales en Aleph con este preregistro que les pedimos a los editores, y en el 2021, agosto, empezamos a desarrollar el esquema de metadatos. ¿Qué metadatos nosotros vamos a tener para nuestros objetos digitales? Y aquí fue algo que después cambió, porque nosotros en Aleph utilizábamos una plantilla fuente o maestra. Es decir, ahí agregábamos todos nuestros datos de un libro impreso. Teníamos ahí la política, creamos una política para que si llegaba el libro y el digital, se le diera prioridad al libro, a lo que se iba a conservar mejor durante más años, independientemente de que teníamos el digital. Y entonces empezamos ahí a agregar todo, la catalogación estaba basada o construida en el digital, y agregamos ciertas notas de decir, pero también tenemos la versión PDF, pero también tenemos esta versión, por favor, consultar al departamento para que usted pueda revisar, chalala, ¿no? Ciertos elementos, pero estaba en la periferia, era como como un material complementario, ¿no? No lo estábamos manejando como lo que se debía manejar, como otra manifestación. Y entonces, empezamos a ver ya con la incrustación de metadatos al objeto, es cómo vamos a asociar este dato, este registro bibliográfico que estamos haciendo para el libro, con datos del impreso al digital. Y entonces dijimos, no, tenemos que crear otro registro para la manifestación. Es decir, vamos a crear un registro bibliográfico del objeto, y ahí vamos a asociar ese objeto, porque hay un paso en esta parte que incrustamos esos datos bibliográficos al objeto. El objeto no puede ir así no puede estar volando, tiene que estar anclado y tiene que tener esos metadatos administrativos. Y en este caso, en este proceso, nos dimos cuenta de esa parte, que tenemos que separar los registros, y que este registro para el digital tenía que ser colocado, esa información, en el objeto digital. No podíamos hacer estas mezclas, porque al final nosotros podemos entender este registro, ¿no? Podemos decir, bueno, lo hicieron porque para optimizar, para no dar tanta vuelta en unos 10, 20 años, pero nosotros nos vamos, y entonces cuando lleguen en un futuro, pregunten, ¿y por qué hicieron eso?
¿por qué este objeto digital, cuando le doy clic y quiero ver sus datos administrativos, me refiere a un registro de un libro? Y no tiene nada que ver este objeto digital con este libro, esto es otra cosa. Por eso es que decidimos hacer otro registro. Hicimos también la optimización de objetos digitales en PDFA para su preservación. Creo que fue uno de los formatos que mejor nos ayudó. Y también el 14 de septiembre del 2022 se integraron al catálogo el primer libro recibido del CONAPRED, que es Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y en el 2022 ya podemos tener este libro en nuestro sistema. Es un libro de acceso abierto. El libro digital puede ser consultado desde el catálogo de la Biblioteca Nacional. Cualquier usuario puede descargar y puede acceder a ese material. Pero en ese momento, en el 22, estábamos trabajando con el sistema Aleph. No sabíamos que en ese momento se estaban haciendo las gestiones para la compra. Ellos empezaron a trabajar a la par, nosotros creando un modelo y ellos estaban negociando un nuevo sistema y a nosotros nos informan de este sistema a finales del 2023. Entonces, prácticamente nada, ¿no? Cuando ya nos dicen, nos tenemos que cambiar, hagan de cuenta, de casa. Pero ¿cómo? Pues si apenas estamos ahorita acomodándonos en esta, ¿no? Ahora vámonos a otra. Y así fue. Dejamos de este modelo y empezamos a trabajar ahora en Alma, que es una cosa totalmente distinta. Es así como salían los registros, con esta información, con el autor, con el título, la edición, los datos de publicación, la descripción, las notas, las restricciones en el acceso, los temas, las personas asociadas, la entidad asociada en este caso, el número de sistema, el ISBN y el objeto digital en PDFA para que se pueda descargar, ¿no? Sin ningún. Entonces, pero era como para nosotros era como muy frío, es decir, tanto trabajo que hicimos para que quedara reducido en un catálogo tan, ¿no? tan plano, empezamos a cuestionarnos cómo podríamos hacer como que el mismo catálogo fuera más atractivo. Bueno, para nosotros el acceso a los materiales digitales tienen que, como les dije, tres elementos: acceso abierto total, acceso para consulta dentro de la Biblioteca Nacional y otro que no se puede ni consultar porque ahí pasó un fenómeno importante en México, que los editores se ampararon y no permitieron que se hicieran ninguna consulta ni nada. Nada más puedes preservarlo, pero no se lo enseñes a nadie. Entonces también tenemos el respeto total, restricción total. Sí, y eso, pues digamos, es parte de una negociación porque en algunos meses ya no recibimos nosotros material por este amparo, por esta disposición. Y bueno, el sello digital, ya de los datos embebidos, nosotros agregamos una marca de agua de cuando se entregó el depósito legal y todos esos datos o esos datos del libro se agregan también dentro del PDF. En el 2021 tenemos 384 libros, en el 2022 807, para el 2023 llegaron más de 1,500 y en el 2024 tenemos más de 2,000 materiales. Entonces van en aumento los materiales en el caso de la Biblioteca Nacional. Para nosotros ha sido un reto, no solamente el poder revisar los datos, sino las funciones y también la capacidad y la competencia de nuestra institución. De tal suerte que nosotros, a partir de esto, empezamos a desarrollar un comité que se encarga justamente de poder decirles a las autoridades que no solamente se trata de comprar libros, se trata también ahora en este momento de almacenamiento, un presupuesto especial para almacenamiento y no solamente de aquí a un año, de aquí a 5, de aquí a 10, de aquí a 20 años. Un plan estratégico de almacenamiento
porque esto es el gran reto de todas las universidades, de todas las bibliotecas, el almacenamiento, en dónde estamos guardando toda esta información. Si nosotros pensamos que esta sesión se está grabando, ¿dónde dónde se va a guardar? ¿Cuánto tiempo se va a dejar en ese formato? ¿Cuánto tiempo después se va a pasar a un formato digital? O si está en un digital, ¿cuánto tiempo va a estar con esas mismas características, funciones? Y cómo nosotros vamos a recuperar, cómo la universidad tiene que tener un plan emergente para poder crear o enfocarse en el almacenamiento. Ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos actualmente en la biblioteca, que va de la mano, que va de la mano con la organización de la información. Y bueno, pues eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias. Hola. Ahora sí, abrimos el espacio por si tienen preguntas, comentarios que hacer a partir de lo que acabamos de escuchar. Entonces, voy pasando el micrófono, nada más dicen el nombre y de dónde proviene. Gracias, Loiret Calvo, académica de la UNA. Em, Quería preguntarte cómo fue, digamos, esa implementación de RDA en este proceso tan complejo que nos mostraste, porque de una o de otra forma, todas las bibliotecas han tenido su particularidad, pero viendo la cantidad de información que ustedes reciben, y lo primero que nos dijiste es que habían identificado con mucha claridad cuáles iban a ser estos elementos o estos campos que ustedes iban a utilizar para la parte de catalogación. ¿Cuál fue, digamos, esa implementación? ¿Qué fue lo que los hizo a ustedes decidir cuáles eran los campos que iban a utilizar para poder hacer, digamos, más ágil este proceso de catalogación? Nosotros en esta primer parte revisamos solamente los libros impresos, ¿no? Pero cuando vino lo digital, empezamos a justamente darle el peso al digital y poder relacionarlos con estas etiquetas, ¿no? De relación. La 776, la 853, en fin, etiquetas que nos permiten de alguna manera. Había una etiqueta que descubrimos en la 854, me parece que tiene que ver con ubicación. 854, 856 que tiene que ver con ubicación. Dato curioso, por si no la están utilizando, utilícenla. Y lo vamos a ver en las clases que vienen, porque esa etiqueta, cuando hicimos la migración, esa etiqueta Alma la agregó de manera automática para todos los registros y esos los agarró de donde nosotros estábamos agregando datos de la clasificación, de la asignatura librística, si es un ejemplar, esos datos que se agregaban, no sé, en Aleph, se agregaban a nivel ítem, los jaló y los agregó automáticamente en esta etiqueta porque ahora el sistema Alma ya no son bases que estén separadas, son una sola. Todas las bases en Alma, todas se relacionan porque están en una sola. Si nosotros estamos por ejemplo, en Aleph, tenemos la base de datos para autoridades, para el bibliográfico y para el ítem. Y lo que se hizo con Alma es justamente juntar y alinear todas estas etiquetas, todas quedaban en el bibliográfico. Y esa es una de las etiquetas que nos permitió poder, digamos, agrupar y condensar todo eso que estaba por fuera en un solo registro. Estas etiquetas de relación que eh, nos dimos cuenta después, cuando fue la migración, después de revisar esto, vino un fenómeno con la migración, estos materiales que vienen en miscelánea. Nosotros creamos materiales conjuntos. Ya dejamos desde hace 2 años de mandar a encuadernar materiales. ¿Ustedes encuadernan materiales? ¿Mandan a encuadernar? Muy poco. ¿Había un problema? Sí, ¿por qué había el problema? ¿Por qué? Por la encuadernación misma de la materialidad.
Sí, nosotros teníamos una política por muchos años de encuadernar, ¿no? Hacer misceláneas. Y después llegaron especialistas conservadoras, nos dijeron no podemos hacer misceláneas ya no más porque dañan la materialidad del libro. Si tú ahorita estás pensando que libro, porque es nuevo, te va a aguantar y vas a lo vas a tener así, no estás conservando la originalidad de este material, de cómo fue creado, lo estás interviniendo y estás acelerando el proceso de oxidación de este material. Entonces, no se permite, o sea, fue como política, no se permite. Y entonces la pregunta es, bueno, y si no se permite, ¿cómo hago para agrupar? Porque hay materiales muy delicados, muy pequeños, y como dice la maestra Gloria Vargas, se pierden, no se pueden defender con monstruos, con otros libros que están en la estantería, por eso se crean, ¿no? Estos encuadernaciones. Nosotros ya no hicimos encuadernaciones, pero lo que hicimos fue cajas. Hicimos cajas y ahí agregamos, dependiendo del tamaño, empezamos a agregar ahí los materiales. Y esos materiales que estaban ahí, pues claro que teníamos un problema porque estos que habíamos agregados en cajas, teníamos otros que estaban en misceláneas amarrados, con una clasificación distinta a lo de esta caja. Entonces, ¿cómo establecemos esa relación? Ah, bueno, empezamos nosotros a utilizar estas etiquetas de decir, pero también está en tal lugar o usted también puede encontrar en esta versión. No fue tan difícil ya en el sistema, porque en el sistema ALMA hay otro elemento que surge, que tiene que ver con existencias, que eso nosotros en Aleph, en Yanium, no existe la existencia. Existe el registro bibliográfico y el ítem, nada más el ejemplar y punto, ¿no? Lo que le tienes que poner ahí. Pero aquí ya se agrega la famosa existencia. ¿Y qué es la existencia? Es decir, ¿en dónde está ese material? Entonces nos resuelve un poco porque si mi material lo tengo catalogado en fondo contemporáneo, pero también tengo uno en fondo reservado, voy a crear una existencia para el fondo contemporáneo y otra existencia para el fondo reservado. Y cada existencia va a tener ciertos registros de la clasificación, el ítem, el código de barra que se asocian y que se particularizan. O sea, son particulares características propias de ese ejemplar, de ese ítem. Entonces, ahí ya surge otro elemento que no lo teníamos cuando nosotros hacíamos estos ejercicios. Ese es un buen elemento de relación también, estas existencias que nos permiten poder identificar, independientemente de dónde están, ubicarlas muy bien y poder relacionarlas. También otra relación que nosotros estamos observando y que estamos describiendo es la parte de eh, los objetos digitales, no solamente los distintos formatos que existen, es decir, no solamente está el texto, puede ser el audio, puede ser un video incrustado a una imagen fija, que eso lo van a ver con Martín. También eso también lo podemos agregar en un solo registro. Entonces, esos fueron como digamos, una de las características que estamos aún descubriendo porque el sistema es tan potente, yo así lo veo tan potente, que se necesita como un tiempo específico por cada formato y por cada regla. En este nuevo sistema hay reglas que se hacen en automático, por conjunto, por bloque, que eso todavía no lo hemos trabajado. Es algo que tiene el sistema. Es decir, si nosotros detectamos que ciertas colecciones tenemos que intervenirla, tenemos que agregar una nota, tenemos que hacerle algo, podemos agruparlos y en automático agregar una fórmula y todos esos registros se agregan de manera automática datos específicos que nos interese a nosotros poderlos relacionar. Eso es muy bueno en este sistema. Entonces, eso se le llama conjunto de órdenes, es decir, tú le dices a la máquina qué es lo que quieres que haga para este tipo de metadatos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Villalobos, académica de la Escuela de Bibliotecología. Tal vez entrar en la reflexión de cómo estas actualizaciones que van teniendo los sistemas también es un llamado a ese cambio de pensamiento que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque antes sí, tal vez es toda la descripción que teníamos, el poder describir totalmente ese libro, pero ahora es más cómo le hacemos al usuario poder llegar a esa información.
con lo que hablabas o la idea que tengo, ¿verdad? Es cómo también estas bases de datos de referencia ya se van a ir convirtiendo casi que también en bibliotecas digitales, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, vamos a lo mismo, no tener poquitos en varios lados, sino tratar de toda la información posible, brindarle el acceso en ese momento, ¿verdad? Bueno, ya tenés la referencia, ya tienes los datos de cómo llegar a ella, aquí ya está el recurso, ¿verdad? Y nada, también como esa reflexión de lo que se hablaba ahora temprano también, de cómo cambiamos de estos paradigmas, ¿verdad? Y cómo hay que abrirnos a estas otras, porque, por ejemplo, antes, bueno, con una ficha teníamos que ser lo más abreviados posibles, teníamos que ser, ¿verdad? Lo más, todo muy chiquitico para que no tengamos que sacar otra, para que esté toda consumada en una. Y ahora más bien hay que tener ese cambio o ese cambio de mentalidad ante esa sensibilización de lo que viene, ¿verdad? Nosotros, bueno, dentro de un proyecto estamos empezando un proceso de procesamiento de la información de la colección que existe. Entonces quería saber, bueno, dentro de su experiencia, qué puede conocer o qué consejos nos puede dar a la hora de empezar a utilizar, digamos, este sistema de cero, si fuera el caso, o como esos vicios de si, cuál va a ser el próximo actualización, cuál va a ser la próxima, ¿verdad? ¿Qué va a ser este nuevo próximo fenómeno? ¿Qué es lo que usted proyecta que nosotras que estamos construyendo esto ahorita podamos como tomar en cuenta para ese próximo futuro? Sí, muchas gracias. Sí, yo pienso que es el trabajar ya masivamente con los datos. Es decir, así yo pienso que puede ser, ¿no? Es decir, ya creamos los metadatos, ya hicimos los registros y ahí los dejamos dormidos. Ahí se duermen, porque ya está registrado, ya está el libro, pero están dormidos, no juegan, no se visualizan, no podemos sacarle el mayor potencial. Porque si bien podemos ser los mejores catalogadores, que yo no me considero ser buen catalogador, para nada, pero lo que sí me considero es que soy muy preguntón y le quiero siempre sacar lo mejor a la máquina, no para mí, para mis usuarios. Es decir, quiero que me haga visualizaciones, quiero que me haga conjuntos, quiero ver las mejores relaciones, cómo las hace, de qué manera representa mejor la información. Y entonces yo siempre estoy como quejándome mucho con el sistema. No ha hecho esto. Ustedes dijeron que iba a hacer esto. Oiga, tampoco vimos que haga esto. Siempre estoy cuestionando la manera en cómo se debe de ver mejor la información. Pero algo que me trajo esta implementación de RDA con Alma es que debemos desaprender lo aprendido en Aleph. Totalmente. Almo, no, lástima que no está Rocío, pero Rocío se caracteriza por ser sistemática. Es muy sistemática en lo que hace. Es como un instructivo, se hace así, lo voy a hacer así, los pasos son y el resultado es tal. Y en el sistema ALMA, los pasos para la adquisición del material cambia. No es lo mismo que leer, es más complejo todavía. Pero dice ella, cuando le agarras ya sabes cómo le haces, pero es más complejo, porque en tiempos y movimientos en Aleph era más rápido y con Alma me tardo más, pero queda mejor relacionado, queda mejor amarrado mis datos, mis metadatos administrativos. Y eso es lo más importante. Es decir, no solamente es la versión final de cómo se va a visualizar, sino cómo tengo desde la administración, porque además nosotros reportamos cuando compramos, cuando nos donan, cuando hacemos un canje, cómo eso queda registrado en la información y cómo la máquina me va a dar esos datos. Entonces, eso es fundamental. Entonces, por un lado, el nuevo sistema lo hace muy bien. Y además que lo hace bien, trabaja en conjunto. Es decir, todos estos registros, todos estos datos, les voy a agregar ciertas características y cuando pase a catalogación van a tener ciertos elementos, de tal manera que el catalogador pues nada más le va a agregar tema y le va a agregar dos, tres cosas. Por eso vamos a ver en esta semana nuestro core, nuestro núcleo, para ver que sea lo más eficiente en el procesamiento. Ese es para mí lo fundamental. Sí la parte de la visualización, pero la parte administrativa, la parte de que nosotros entregamos reportes. Cada año decimos cuánto se compra, cuánto entró por adquisición, cuánto es de tal colección. A ver, el autor tal, búscame tal. Ah, bueno, sí, tenemos tantos libros de estos que nos donaron. Ese tipo de información, creo que el sistema actual hace muy buen trabajo con eso, con hay ¿cómo se llama? Un módulo que se llama Analytics. Y en Analytics se saca todo eso. Pero los datos están bien amarrados desde la
adquisición. O sea, desde ahí ahí es el éxito. Sí, por eso Martín decía, si entra basura, saldrá basura. Entonces, por eso tiene que ser tan estructurado para tener los mejores resultados. Pero sí, estamos en el cambio, estamos también reaprendiendo otros elementos que no teníamos ni idea que existían, es cierto. Nuevos pues campos de conocimiento se abren a partir de la implementación de un nuevo sistema totalmente. Entonces, yo pienso que no hay que tener resistencia al cambio, más bien estar como siempre alertas. Mañana, si gustan, les voy a dar un pequeño recorrido de cómo se adquiere, le voy a decir a Rocío que si nos puede dar cómo ingresa sus materiales, que haga un ejercicio ficticio, cómo reciben en catalogación, cómo se muestra ya esa información y cómo ya se visualiza, ¿no? Para nuestro público, ¿sale? Para que nos quede un poco de claro y podamos tomar la mejor decisión. Y Alma utiliza formato MARC, utiliza también Mark XML, también lo utiliza. También se crean plantillas específicas de formato, pero ahí cometimos un error en la Biblioteca Nacional. Creamos las plantillas con los mismos errores que teníamos en Aleph y no nos tomamos el tiempo para hacer nuestro perfil de aplicación. Y entonces ahora tenemos como gremlins, ¿no? Le echan agua y salen más feos y dices, ay, qué horror. Estamos metiendo, o sea, según nosotros estamos haciendo las cosas bien, pero nos faltó hacer nuestro perfil de aplicación. Nos faltó el dialogar con todos para poder sacar estos productos y que todos entendamos por lo menos el, no- el core, lo básico, y eso nos faltó aún en la Biblioteca Nacional, porque todo el mundo entiende RDA como nos conviene, como queremos entenderlo y porque así, un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de partituras, ¿no? Decir, este, su registro, sus elementos básicos, pues son 10 12. Ah, pero para mapas son 15 20. Ah, no, porque es más difícil. ¿Cómo? Pero si lo puedes hacer más fácil. No, porque es más difícil. Y el de microfilm nos tiene 25. Bueno, entonces, cada uno de los que está en distintos formatos encargados defiende su expertise y defiende el que por qué tiene tantos datos. Cuando no hemos llegado al core todavía, dialoguemos, nos pongamos de acuerdo en estos 10 elementos y después vamos a agregarle notas, datos específicos, pero pongámonos de acuerdo de manera horizontal en que estos son los elementos núcleos, porque nosotros nos vamos, pero quien viene tiene que por lo menos entender el por qué se construyó así ese catálogo. Buenas, Irina, de Universidad de Costa Rica. A mí lo que me gustaría es ver el registro que usted puso ahí en Aleph, pero en Alma, para ver cómo se ven y qué información sí pudieron exportar o importar para que se viera la información, ¿verdad? Porque nosotros ahorita estamos usando Aleph, no sabemos cuál otro sistema vamos a utilizar, pero probablemente Alma. Entonces, a mí sí me gustaría ya ver un registro como el que usted enseñó de igual manera, porque nosotros sí ya hacemos objetos asociados, usamos el 856 y usamos un montón de etiquetas más que hemos implementado este año, nuevas, previendo lo que viene, ¿verdad? Ya previendo muchas cosas. Entonces, sí nos gustaría ver un registro en alma. Entonces, el ejercicio que usted dice que va a decirle a su compañera que haga, es muy importante para ver cómo se hace, ¿verdad? Sí, Y a lo que podemos llegar a experimentar en corto o largo plazo. sí, nosotros tenemos, lo vemos mañana si gustas, lo vemos en el esqueleto, en las tripas de alma, y después ya vemos cómo se representa. Entonces, ver las dos caras, ver cómo tú llenas la información, cómo está también ahí el sistema y cómo ya se presenta. Es muy fácil ahora, ya se acuerdan que le poníamos control O, ya te aparecía, ¿no? El catálogo, cómo se veía el registro, ¿no? Ahora nosotros en el descubridor podemos verlo de manera directa y de manera más fácil, ¿no?
pero mañana si gustas con mucho gusto porque para poner la presentación fue un rollo, entonces no sé si nos va a dar tiempo para que me conecte con él. Mañana lo vemos con más calma. Mañana tenemos todo el tiempo, me preguntan de Alma, me preguntan del esquema y lo trabajamos. Y el perfil de aplicación, porque eso sí nos lo encargó Lloyd, ese tiene que quedar porque tiene que quedar nuestro perfil de aplicación, sobre todo para entender los elementos mínimos que debe tener un perfil de aplicación y que cada quien se vaya a su centro de trabajo y que pueda realizar después con toda la calma del mundo para sus distintos formatos. Pero sí entender estos elementos de manera homogénea, ¿no? Homologado. Pero sí, mañana lo podemos ver con mucha calma y vemos también las relaciones que establecimos y todo cómo lo estamos viendo. Ella decía que si, si digamos ahí hay como cuál es el respaldo que ustedes tienen ahorita para todo este montón de datos, ¿verdad? Porque meten mucho, mucho, pero si hay como un respaldo, como, digamos, hay un sistema para preservar todos estos datos, ¿cuál es la preservación que están usando, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, bueno, pues en términos de preservación, a ver, em, lo que nosotros teníamos antes eran los servidores propios de la misma institución, pero con el cambio de sistema Alma, pues ya todo está en la red, de tal manera que pues todo está en la nube. Ahora, en la negociación que se hizo con el proveedor, se pidió que subieran en 3 lugares distintos. Entonces, se acordó eso, ¿no? Esos servidores espejo. Y en esta primer parte, con esos 3 terabytes teras que nos están dando ahí, pues es lo que tenemos para guardar. Pero si te das cuenta, en la hemeroteca, anualmente creo que ellos tienen 24 teras anualmente y nosotros negociamos 3. Entonces ahí hubo un desequilibrio brutal y lo que estamos haciendo es guardarlos en servidores locales. La manera en cómo tenemos aún los servidores es fundamental. No podemos todavía confiarnos. Se hace un respaldo siempre porque son datos bibliográficos de la nación. Entonces tenemos una responsabilidad jurídica de que sí, que se vayan al extranjero, pero físicamente tienen que estar en territorio nacional. Entonces, eso no está en negociación por ser una biblioteca nacional. Entonces, tenemos nuestros servidores, se van esos respaldos a 3 países. Yo creo que uno está en Israel, a ver cómo nos va, pero uno está en Israel, otro está en Miami y el otro está escondido, por lo que yo sé. Pero eso es lo que nosotros tenemos y pues es la manera en que nosotros almacenamos. Y lo segundo, ¿cómo se almacena todo lo audiovisual? Porque tenemos también una sala de audiovisual a través de estas memorias externas. Una vez que se copian, que hacemos de lumático, que pasan de determinados soportes, pasan al digital, lo ponemos en una memoria externa, se lo mandamos a informática para que lo copien, previamente renombrados estos objetos digitales. Estos objetos digitales no pueden ir sin una asociación, es decir, se crea el registro bibliográfico y digamos, objeto digital va asociado aunque no esté anclado de manera, no lo subimos a la red, en esta carpeta va renombrado con los datos del código de barra, del número de sistema, con información que lo relaciona con este registro. Muy buenas tardes, Michael González de acá de la Biblioteca Joaquín García Monge. Consulta, vamos a ver, partiendo de la experiencia y todo el proceso que ustedes han llevado, sobre todo de la migración de Alep a Alma, ¿cuáles son las tendencias cruciales que ustedes consideran que vienen para la catalogación en los próximos años? Eso lo menciono porque he estado en conversación con algunos profesionales que hablan de ya no se cataloga, o sea, ya no están catalogando. ¿Por qué? Porque estamos citando tecnologías de inteligencia artificial, catalogación colaborativa y ya existen sistemas que se están desarrollando que leen la portada del libro, leen la contraportada y te pueden hacer la catalogación de forma automática. Entonces, como estos ejemplos y partiendo de la experiencia de ustedes, ¿qué ven crucial? O sea, ¿qué viene en el proceso de catalogación
para futuro, o si ustedes ya a partir de esta experiencia que han tenido con este proceso, ya están trabajando en algún proyecto para mejorar la tecnología, para desarrollar alguna tecnología, no sé, como Biblioteca Importante de México, en este caso. Mm, Martín está trabajando la parte de inteligencia artificial con agregada a los soportes, a la información, ¿no? En este caso, también se han hecho algunos estudios sobre la creación de datos a partir de justamente agregar el ISBN, ¿no? Y que te da un registro. Pero ese registro tiene que ser curado, ese registro tiene que estar supervisado, tiene que revisarse los datos que tiene que ver con longitud fija, ¿no? El 008, la líder, habría que revisar realmente si corresponden y están bien, la descripción está bien, ¿no? Entonces, hay un proceso de curación. Si bien te arroja algo preliminar, algo que puedes confiar un 50%, tienes que curar esa información, la tienes que, pues sí, contextualizarla, porque al final nos pasa mucho, o sea, si tú ves los registros de OCLC o los registros de la Biblioteca del Congreso, pues son datos que cuando se bajan los registros, hay datos que no los utilizamos en nuestro país, que no tienen nada que ver de entrada. Y lo segundo, en el caso de los temas. En los temas, por ejemplo, la inteligencia artificial, y Martín lo va a explicar muy bien porque le encanta todo eso, los temas, ¿no? Tiene que ver con temas de que este libro da un sentimiento de tristeza, este libro te da un sentimiento de alegría, o sea, te da otras cosas que nosotros usualmente no agregamos en nuestro registro, pero que la inteligencia artificial puede de alguna manera ponderar, ¿no? Este registro, pues, esta novela es melancólica, esta novela es alegre, ¿no? Te da otros elementos que quizás nosotros no lo tenemos en el radar porque nosotros nos interesa o estamos enfocados en el tema, ¿no? En ciertos elementos. Entonces, claro, habría que revisar. Martín les tiene una sorpresa de todo lo que trae. Él está trabajando con inteligencia artificial, con todo lo de imagen fija, eh, procesamiento de texto a nivel semántico. Entonces, esa es otra cosa. O sea, una cosa es la descripción por fuera que podamos dar de un objeto y la otra es semántica, el contenido. ¿Cuántas veces aparece tal información? ¿Qué porcentaje de esto tiene una relación con el tema que yo quiero? Hazme el análisis. ¡Pum! Esa es otra cosa. Entonces, pero tiene una buena sorpresa. Ahora, en la Biblioteca Nacional estamos haciendo nuestros primeros intentos, nada más que, quiero decirlo, estamos en esta encrucijada de la implementación de Alma, porque yo le digo la implementación, pero fue ayer, hace 2 meses. O sea, estamos con inestabilidad en el sistema todavía. Y de eso les puedo contar muchísimos reportes que tenemos. Inestabilidad en el sistema. Lo segundo, la inteligencia artificial que la estamos agregando. Y ahorita lo que nos dijo Martín, que hace 2 semanas, Alma ya incorporó inteligencia artificial en una parte que tiene que ver con, ¿cómo, cómo se llama? Búsqueda y recuperación de registros. Entonces, ya lo tenemos. Nada más es cuestión de hacerlo, ¿no? Tener el tiempo y sí, el tiempo para revisar detenidamente cada uno de los pasos para poder tener un mejor registro, pero eso ya lo tenemos ahí. Y lo otro es que sea la inteligencia artificial realmente útil para nosotros y no nos traiga más trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un departamento de 40 personas catalogando y yo, por un contrato colectivo del sindicato, tengo que revisar 2,000 o 3,000 registros anuales, los tengo que hacer, punto. Porque ellos están contratados para eso y no van a hacer más. Entonces, ahí, ¿cómo le hago, no? Va a ser un tema fuerte. O sea, eso ahí está y lo tenemos que trabajar. Ahora, ¿en dónde sí valdría la pena darle la vuelta para nosotros, en nuestro contexto mexicano? En la parte digital. En la parte digital, todo lo que venga digital se va en automático, se crea masivamente. Ahí sí podemos darle la vuelta. Entonces, y también en la crítica de que lo que estamos, no, es que a veces creemos que lo que estamos haciendo
nos consultan y porque nos aventamos unas catalogaciones padrísimas, nos consultan. Revisar si el mismo registro es una barrera para que pueda ser, para que se consulte. Si el mismo registro es abrumador, un registro, por ejemplo, de una descripción de un UMATIC con ciertos elementos características específicas de cómo fue creado, de que si el color, de que si el aparato donde se tiene que reproducir, son elementos técnicos, el mismo registro es una barrera. ¿Y dónde está el título aquí? ¿Y de qué trata? No sé, es que aquí está muy complejo. Entonces, a veces suele pasar eso. Complejizamos tanto la catalogación que no nos detenemos a pensar que nuestro usuario todavía no tiene ni los conocimientos, ni las habilidades, ni las competencias para poder descifrar o decodificar esos datos. Entonces, ahí es otro elemento importante. Pero bueno, estamos en ese transitar, estamos en la crítica, estamos en un buen momento en México, porque también la Biblioteca de España hizo ese cambio de sistema y estamos ahí revisando, nos estamos comparando, ¿no? De, pero nosotros tenemos esto, ustedes no hacen esto. Y ha sido muy bonito, muy padre, porque nos ayuda a nosotros a enriquecer mejor nuestro catálogo, ¿no? Viendo, ¿no? Otras experiencias. Buenas tardes, Marianela González de la UNA y de la UNED. Me gustaría saber qué objetos o qué recursos definieron ustedes de incluir en la biblioteca digital, ¿verdad? No solamente, por ejemplo, los PDF, los ebook, ¿verdad? Sino, por ejemplo, si este tipo de conferencias o charlas, por ejemplo, la que estamos, ¿verdad?, recibiendo el día de hoy, ustedes definieron incluirla en el catálogo de esa biblioteca digital. Sí, nosotros, yo llegué hace 5 años a la biblioteca y ya estaba, ¿no? Ya estaba la bodega digital. Tenemos un reto, lo que les estoy diciendo de que tenemos fondo reservado y tenemos libros y que tenemos 1 millón de libros no digitalizados, ¿qué creen? Tenemos el doble en bodega digital, porque hubo proyectos hace muchos años, 20 años, creo que ni había nacido yo, proyectos donde se empezaron a digitalizar materiales, libros antiguos, libros de coro, primeros impresos mexicanos, y se empezaron a agregar y se empezaron a poner se digitalizaron y se agregaron en carpetas y ahí se almacenaron en discos y luego los pasaron en memorias externas y chalala, ¿no? Pero teníamos una bodega importante de casi lo que tenemos físicamente. Y entonces, lo que estamos haciendo actualmente, hace un mes, es qué hay en esa bodega digital. ¿Qué de eso que está ahí se puede identificar o se puede asociar, como te dije, con un código de barras, con un número de sistema, con el registro bibliográfico? ¿Qué de eso no se puede asociar? ¿Qué de todo eso? ¿Cuántos son imágenes? ¿Cuántos son PDFs? Y además, ¿cómo están las digitalizaciones que se hicieron para preservación? ¿Con qué calidad? ¿Con qué estándar? ¿Con qué paleta de colores? Entonces, es un reto importantísimo, ¿no? La bodega digital yo creo que fácil, se tendrían que contratar más de 50 personas para que se dediquen a ver qué es lo que hay ahí. Y eso se cometió por este afán de vamos a digitalizar, todo tiene que estar ahí. Ándale. Cuando se dieron cuenta de que no se podía porque no tenían ni capacidad ni competencia, entonces eso es lo que nos pasó. Entonces, para que nosotros podamos decidir qué es lo que se va a la biblioteca digital, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Uno, que esté catalogado el objeto físico, el libro. Dos, que la imagen o que el objeto o que el texto tenga ciertos elementos que lo permita asociar. Eso sería importantísimo para asociarlo con el impreso. Y lo más importante es que tenga integridad el objeto, no tenga ninguna corrosión, no esté no tenga algo que le permita no estar ahí. Y la tercera, que esté libre de derecho de autor. Si tiene derecho de autor, olvídalo, déjalo ahí otros 100 años porque nadie lo va a consultar. Entonces le vamos a dar prioridad a obras huérfanas, dominio público y contenido local de México. Entonces ya ahí tenemos como ciertas políticas para poder agregarlas a la biblioteca digital. Sobre todo lo digital, lo que no, lo local, lo que no hay en otras partes del mundo, esa es la riqueza de los catálogos nacionales.
poner todo lo que no tiene otra biblioteca, lo que no existe. Por ejemplo, los literatos mexicanos después de la Revolución son fundamentales, ¿no? Ellos, ¿no? Los primeros ministros que fueron poetas, también, ¿no? Ciertos personajes ahí históricos. O sea, hay como que ponderar, digamos, no ser nacionalista, pero sí el contenido local del país.